Otro tema de interés con relación a la iglesia es la figura del líder único. La figura del líder único. Antes de la llegada de Constantino, la iglesia original, la iglesia inicial, no tenía un liderazgo único. Después que el Señor partió a la presencia del Padre, la iglesia quedó funcionando sobre la tierra. Y si bien es cierto que el Señor le dio instrucciones a Pedro para que pastoreara sus ovejas, nunca le dijo a Pedro que él sería el líder único de la iglesia y que todos debían someterse a su autoridad. ¿Han oído ustedes hablar de la doctrina de los Nicolaitas? Esta doctrina es precisamente la del líder único. Veamos, esto aparece en el Apocalipsis, en el inicio, en los primeros capítulos del Apocalipsis. Vamos a ver. En la carta a la iglesia de Éfeso, leemos lo siguiente. El que tiene las 7 estrellas a su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados, es decir, apóstoles, y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Luego el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El término nicolaitas tiene su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros. Por su parte, Laos significa pueblo, gente común, y es la raíz de la palabra laico. Esto da a entender entonces que un nicolaíta es un líder, uno que se impone sobre los laicos, es decir, sobre la congregación, sobre la asamblea. Tal doctrina nunca fue impulsada ni por Yahshua, ni los apóstoles, ni los profetas. No aparece en ningún escrito como doctrina de la iglesia. Por el contrario, de lo que leemos acá en la carta a los Efesios, el Señor lo aborreció. Como dijimos hace un momento, el Señor le dio a Pedro instrucciones de cuidar a sus ovejas. Esto usted lo puede leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 6. Pero esto nunca debía significar una imposición o una obligación. Es decir, nunca Pedro debía ejercer carácter, debía ejercer autoridad y dominio sobre la iglesia de Jerusalén. Nunca fueron estas las palabras del Señor. Más bien debemos recordar las palabras del Señor Yeshua que aparecen, por ejemplo, en Marcos 10:44. Vamos a ver. En el 10:42 dice, pero Yeshua los llamó y les dijo, ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, nunca fue la instrucción del Señor sobre Pedro, por ejemplo, de que fuera autoridad sobre la iglesia, como, por ejemplo, si lo es el Papa frente a toda la congregación de la Iglesia Católica. Es la máxima autoridad y esto era una de las cosas que se proponía o que se propuso Constantino y lo logró, porque él decía que así como el César gobernaba sobre Roma y sobre todos los estados adheridos a ella, igualmente
El líder de la religión cristiana debía ejercer autoridad sobre todos los laicos fieles a esa denominación. Y así como la figura del Papa vino a ser entonces la máxima autoridad sobre todo la Iglesia Católica. Igualmente dentro de la Iglesia Evangélica, en cada una de las congregaciones se impone la figura del pastor. El pastor viene a ser entonces la autoridad sobre toda la iglesia. Y esto es lo que ha degenerado en este momento en una iglesia que se vuelve en cierta manera dependiente de un líder único, lo cual lo hace idólatra. Vemos con mucha tristeza cómo figuras importantes dentro de la iglesia evangélica se vuelven en un liderazgo absoluto que tiene ascendencia sobre toda la iglesia. Y la palabra dada por el pastor viene a no tener rival ni siquiera con las palabras dadas con el Señor Yeshua. De manera entonces que creemos que la doctrina, o mejor dicho, creemos que el funcionamiento de la iglesia bajo la figura de un líder, de una cabeza principal como es el pastor, va en contra del propósito de la iglesia original o de lo que el Señor quiso instituir en la iglesia original. Nunca fue la idea del Señor de que hubiese, por ejemplo, un líder único dentro de la iglesia. Esta es la doctrina de los nicolaitas, la cual el Señor aborrecía. En una oportunidad estaban Pablo y Bernabé visitando Antioquía y dice que pues ellos estaban enseñando. Veamos lo que dice el texto original. Dice, de allí navegaron a Antioquía, donde los habían encomendado a la gracia de Yahweh para la obra que habían ya cumplido. Después de llegar y reunir la comunidad, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Elohim con ellos y cómo él les había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Entonces dice el capítulo 15, ciertos hombres que habían bajado de Judá, o sea, de Judá, se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moshe, no podían ser salvos, no podían salvarse. Como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Shaul y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los enviados, es decir, a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Veamos la importancia acá. Surgió un problema en Antioquía y la discusión fue, si se quiere, muy importante. Entonces, para solventar aquel asunto, Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, no fueron directamente donde Pedro, que se podía presumir que fuera el líder absoluto de la iglesia en Jerusalén. No, la palabra nos dice que ellos fueron a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia a reunirse con ellos. En Apocalipsis 15:4 se nos dice, una vez llegados a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad y por los enviados, es decir, por los apóstoles, y les contaron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Vean, no dijeron, entonces fueron a las oficinas de Pedro para contarles lo que estaba sucediendo. No, acá se nos dice que los apóstoles, a quienes esta versión bíblica le llama enviados, y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Luego,
como se produjo una grande contienda y se levantó Simón Pedro y les dijo, aquí sí, se levanta Pedro, recordemos las palabras del Señor. Pedro pastorea mi iglesia, ¿no? Entonces se levanta Pedro y les dice, hermanos, ustedes saben cómo desde los primeros días Elohim me escogió de entre ustedes para que los gentiles oyeran por mi boca el mensaje de las buenas noticias y creyeran, ¿no? Y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, igual que a nosotros. Ahora, sigamos leyendo. Luego el verso 13 nos dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo, es decir, Santiago, intervino diciendo, hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Dice, Jacobo intervino. Después que Pedro lo hizo, Jacobo intervino. Y Jacobo tenía un nivel de autoridad en la iglesia similar al de Pedro, similar al de Pedro. Ahora, esto no quiere decir que Jacobo no obedeciera al mandato del Señor en cuanto a que Pedro le fue encomendada la tarea de dirigir la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, acá vemos nosotros que aún Pedro, ¿verdad?, respeta la autoridad de Jacobo y no trata de imponerse, sino que Pedro dijo algo y Jacobo dice algo. Y después que ambos hablan, entonces se va a reunir todo el cónclave, todo el concilio para tomar una decisión. Y esto es lo que dice. El verso 22 del capítulo 15 dice, entonces les pareció bien a los enviados, es decir, a los apóstoles, y a los ancianos, con toda la comunidad, ¿vean? Le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la congregación, ¿m? Enviar a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía, con Saúl y Bernabé, a Judá, que tenía por sobrenombre Barsaba, y a Sila, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Entonces, toda la congregación, junto con sus ancianos, junto con sus apóstoles, tomaron una decisión. No fue uno, no fue Pedro, no fueron dos, no fue Pedro y Jacobo, sino que después que Pedro y Jacobo hablaron, ellos tomaron una decisión. Es decir, que en la iglesia de Jerusalén no existía la doctrina del líder único, la doctrina de los nicolaitas. Este es un asunto propio de la iglesia evangélica que la iglesia verdadera del Señor tiene que desechar. La iglesia verdadera del Señor no debe tener un líder único. La iglesia verdadera del Señor tiene que tener una asamblea que se reúna y tome decisiones en conjunto, en donde ninguno de ellos se imponga sobre los demás.